Buenas tardes con todas y con todos. El Fondo Editorial de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya tiene el agrado de presentar el libro El experimento democrático, reflexiones sobre teoría política y ética cívica. En los ensayos que componen este libro, Gonzalo Gamio, el autor, sostiene que el ejercicio del debate público y la reconstrucción de una memoria histórica son condiciones esenciales para forjar una comunidad de ciudadanos. Esta noche nos acompaña el autor del libro, Gonzalo Gamio Gerí, quien es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas. Ha publicado los libros Racionalidad y Conflicto Ético, Ensayos sobre Filosofía Práctica y Tiempo de Memoria, Reflexiones sobre Derechos Humanos y Justicia Transnacional. Es autor de diversos ensayos sobre filosofía práctica y temas de justicia y ciudadanía. Actualmente es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en nuestra universidad, en la Antonio Ruiz de Montoya. Para los comentarios nos acompañan dos personas. Ricardo Falla, quien es magíster en filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también candidato a doctor en humanidades por la Universidad de Piura, y actualmente jefe del Departamento de Humanidades de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Sus áreas de investigación se encuentran en el ámbito de la producción humana y cómo ésta se vincula con la formación social del conocimiento. Ha dictado diversas conferencias en universidades de Colombia, Argentina, Costa Rica y Cuba. También esta noche nos acompaña José Carlos Agüero, historiador, escritor, investigador en temas de memoria y cultura, activista también de derechos humanos. Realizó trabajo de campo en zonas rurales de Ayacucho para la Comisión de la Verdad y Reconciliación aquí en el Perú. Ha publicado los libros Los Rendidos, sobre el don de perdonar, el poemario Enemigo, el conjunto de relatos Cuentos Heridos y su última publicación, Persona, obra por la cual obtuvo el Premio Nacional de Literatura en el 2018 en la categoría de no ficción. Nuevamente, a quienes nos acompañan, a Ricardo y a José Carlos, les agradecemos por su participación. A continuación, invitamos a tomar la palabra a Ricardo Falla para iniciar esta charla, esta presentación de hoy. Bien, muchas gracias, Joel. Gracias, José Carlos, y sobre todo gracias a Gonzalo Gamio Gerí, con quien me une una amistad y una camaradería de muchísimos años, tantos años que la memoria se pierde en el tiempo, ¿no es cierto, Gonzalo? Ahí se pierde en el tiempo nuestra amistad, en nuestra cercanía intelectual y sobre todo una cercanía en principios, en valores que ambos nos une y convergemos en muchísimas cosas, ¿no? Pues bien, justamente este es para mí difícil porque es la presentación de un libro de quien quiero mucho y aprecio mucho, y eso hace todavía mucho más complejo este trabajo de distanciamiento crítico, ¿no? Porque evidentemente la subjetividad puede ser un elemento pues, que puede distorsionar el buen juicio crítico, ¿no? Haciendo otra salvedad, quiero compartir algunas notas, ¿no? Algunas notas que me ha suscitado la lectura de este excelente libro de mi buen amigo Gonzalo Gamio. Notas a propósito del experimento ciudadano de Gonzalo Gamio, el intelectual ciudadano y el intelectual público. Gonzalo Gamio es un hombre de convicciones y al mismo tiempo un ciudadano e intelectual de convicciones. Este sentido de la convicción es el que atraviesa a los 16 ensayos que conforman su libro. En la introducción, desde la profundización de sus convencimientos, el autor plantea lo que, a su juicio,
debería ser la conducta pública del intelectual cuando dialoga con lo que él suele llamar de manera coloquial el mundo ordinario. Así esboza, a mi juicio, una teoría sobre el deber ser intelectual, cuando esta práctica se ubica ante la complejidad del mundo político y sus múltiples problemas. En esta elaboración especulativa, Gamio desarrolla dos ideas que creemos que son importantes para entender su actitud como autor del experimento democrático. La primera, el intelectual como ciudadano, y la segunda, el intelectual como académico. Ambas condiciones se retroalimentan en el caso de nuestro autor. Sobre las primeras de estas nociones, Gonzalo desarrolla las siguientes ideas, y cito a Gonzalo. El intelectual es un ciudadano y su acercamiento a la sociedad en la que vive, sus normas e instituciones no pueden ser neutrales en términos éticos y espirituales. Como agente forjador del saber, está constituido por una historia, tanto biográfica como comunitaria. Ha crecido en una cultura y razona desde horizontes que puede examinar en términos de un proceso crítico, pero no como si fuese un objeto exterior. Cuando discute en torno al fenómeno político, recurre al trabajo del concepto y de análisis empírico, pero no hace abstracción del propósito de fortalecer las instituciones democráticas y mejorar la práctica política. Cierro cita de Gómez. Como vemos, en la perspectiva del autor, el intelectual no puede sustraerse al hecho de estar situado en una determinada circunstancia que es histórica y cultural, y de la cual ejerce su labor crítica. Para Gamio, es imposible separar la condición hermenéutica al ejercicio del pensamiento. De ahí que la pretendida neutralidad, a su juicio, no es posible. Por lo tanto, sea o no un acto de voluntad, el intelectual siempre está expresando una posición ante el mundo. Este condicionamiento contextualizador es el que impone al intelectual formar una visión y posición política desde el compromiso con la realidad social. En la perspectiva del filósofo peruano, el intelectual está llamado a ejercer una correcta misión crítica, alertando de los peligros que amenazan la construcción del bienestar y a la forma de gobierno que mejor la alienta y la representa, es decir, la democracia. En efecto, para el pensador, el ideal democrático debe ser cautelado en la medida que la democracia y sus procedimientos permiten el bienestar de los ciudadanos y protege el ejercicio crítico, el mismo que incide en la mejoría social y política. Así Gonzalo describe al intelectual académico del siguiente modo. El intelectual público, dice Gonzalo, es un académico que está comprometido con el logro del conocimiento y el ejercicio del pensamiento crítico. Pero también es un ciudadano involucrado en el desarrollo de la esfera pública. Continúa Gonzalo, abriga la esperanza de que las discusiones en las que participa contribuyan a la construcción de una cultura política basada en el cuidado del argumento y la evidencia, así como en el cultivo de los derechos y las libertades individuales. Y aquí pienso yo que está una declaración de principio de la visión de Gonzalo Gamio. Dice Gonzalo, esta cultura política se describe como liberal, lo pongo con negra y cursiva, y anti-autoritaria. Ella se propone formar a los ciudadanos como agentes conscientes de sí mismos y de su lugar en la sociedad, sujetos dispuestos a participar en los espacios públicos como una condición esencial para asumir las riendas de su vida. Una cultura política con estas características requiere el ejercicio de aquello que Tocqueville, ¿no?, que es tan querido por Gonzalo, describía como hábitos de la mente y hábitos del corazón, formas de pensar y de sentir que permitan a los ciudadanos coordinar acciones
para forjar bienes comunes. Cierro cita de Gonzalo. Como hemos visto, Gonzalo Gamio enfatiza con firmeza su adscripción al liberalismo, al que considera consustancial a la labor intelectual, pues los valores y principios liberales son los que favorecen el libre ejercicio del pensamiento y, por lo tanto, nos permiten ponderar los efectos del mismo sobre la sociedad. Sin embargo, la adscripción consciente al sistema de valores liberales no se ejerce al margen de la historicidad, pues supondría una filiación acrítica del liberalismo. Por el contrario, se hace desde una perspectiva que reconoce el ensayo y el error en la construcción de las libertades democráticas y del sistema democrático. Es decir, se asume a la democracia como una formación temporal, y yo quiero subrayar esto, en la que hay que reconocer los avances y los esfuerzos de las comunidades en su edificación. Esta apuesta por reconocer la trama de la historia de la democracia en el Perú es evidente cuando el autor nos invita a reconstruir dicho proceso. A ese respecto, Gamio nos incita a reorientar los fines de nuestra investigación hacia un nuevo giro de interpretación. Dice Gonzalo Gamio, está claro que reescribir la historia es una tarea que no supone alterar los hechos, sino que consiste en desplazar el centro de gravedad de la historia hacia otro aspecto de la vida pública. El historiador, dice Gonzalo, examina un conjunto de acontecimientos, procesos, personajes, y selecciona entre ellos lo que juzga de mayor significación. Se trata de cambiar el eje hermenéutico, poniendo énfasis, y eso me parece fundamental, poniendo énfasis en los esfuerzos y logros de los gobiernos civiles y las iniciativas de autogobierno. Solo fortaleceremos la fe en la acción ciudadana en la medida en que aprendamos a valorar aquellas situaciones históricas en las que el peruano de a pie ha asumido el reto de hacerse cargo de su propio destino y defender sus instituciones libres. Cierro cita de Gonzalo Gamio. Este giro hermenéutico al que nos invita el autor dista mucho de lo que se ha venido pensando desde ciertas perspectivas científico-sociales, que ponen énfasis en la incompletud del proceso de edificación democrática. Estas visiones, sostenidas desde un ideal crítico, no logran advertir que la construcción democrática implica un proceso de descubrimientos colectivos y un reacomodo que se entiende desde la práctica, es decir, desde el experimento democrático. Situar a la democracia desde la lógica del experimento es acercarse a cierta tradición liberal que reconoce la importancia de las costumbres deliberativas en la edificación democrática. Muy ajena al constructivismo racionalista y a su tentación utópico-totalitaria, aquella que incide en la corrección política acusatoria y en la cultura de la cancelación que incentiva. Gamio es consciente que en el ámbito democrático se va realizando paso a paso lo democrático. De ahí su apuesta expresa por el falibilismo como método de encarar el ejercicio deliberativo. Finalmente, Gamio, lector admirado de Tocqueville, entiende bien las causas y consecuencias de la tiranía de las mayorías. En ese sentido, Gamio expone abiertamente su apuesta falibilista. El falibilismo constituye un modo de encarar el debate político. Esto implica que uno debe admitir la posibilidad de estar equivocado y que no tiene sentido asumir una actitud de cerrazón frente a ideas distintas de las propias.
El fabilismo forma el intelecto y el carácter en una disposición de apertura hacia la diversidad y al cultivo de la razón como matriz de sentido para la acción. Dice más adelante, las ideas se examinan continuamente. Los agentes se reúnen para ponerlas a prueba en los espacios públicos. El fabilismo se revela como una actitud ética y una práctica social. Se trata, como dice el autor muy bien, de un hábito, de una génesis, que adquiere y se cultiva en el curso de una vida. Pretende mantener a raya cualquier asomo de dogmatismo. Cerramos cita. El cuestionamiento a todo dogmatismo, porque cierra la posibilidad deliberativa en los diversos espacios de interrelación humana, es la piedra de toque de las condiciones intelectuales del ciudadano Gonzalo Gami. La razón fabelista reconoce los propios límites racionales y por eso está en condiciones de aceptar la pluralidad del humano, de lo social e incluso en la formación del saber universitario. El autor es consciente que en la universidad se juega una parte importante del experimento democrático, constituido en su esquema conceptual a partir de la práctica deliberativa falibilista. En efecto, es propio de la vida universitaria la pluralidad de perspectivas epistemológicas y de intereses de investigación, y al mismo tiempo la diversidad de visiones sobre el mundo y sobre la sociedad. Asimismo, es evidente que la pluralidad manifiesta del ámbito universitario tiene un marco contextualizador crítico, donde la argumentación razonada y lógica sustituye a la imposición, a la cancelación ideológica y a la superficialidad. Por eso Gamio considera que el marco general universitario está edificado sobre una serie de principios: verdad, belleza y bien, que cautelan el etos académico. En ese sentido, nuestro autor afirma con convicción lo siguiente: cuando nos preguntamos por la verdad, el bien y la belleza, como marcos de significado y guías potenciales para la acción, nos internamos en el terreno reflexivo de los valores intrínsecos. Nos movemos más allá del valor instrumental de las cosas, que mira la importancia de nuestras acciones desde el exclusivo criterio del mundo de la producción. La idea es que existan asuntos y propósitos que son buscados por sí mismos, porque ellos mismos son la fuente de la sabiduría y lucidez para encarar la vida. Y más adelante dice Gonzalo, una sociedad que soslaya la posibilidad de hacerse estas grandes preguntas, ¿no?, o que las relega al limitado campo de la ideología y de la religión positiva, renuncia a abrirse a horizontes más amplios para el conocimiento y la acción. La vida de los ciudadanos corre el peligro de perder hondura y perspectiva, de sucumbir a la tentación del dogmatismo, o quizás de invisibilizar estas cuestiones importantes. Es obvio que la universidad, dice el autor, no es el único espacio para la formulación de estas inquietudes fundamentales, pero sí constituye un lugar idóneo para plantearlas y examinarlas desde, y aquí me encanta esta frase, examinarlas desde el trabajo riguroso de logos. Justamente, si la universidad renuncia al cultivo, ya cierro la cita, justamente si la universidad renuncia al cultivo compartido de logos, se convierte en tribuna de cualquier ideología e incumple su vocación de formar conocimiento sustentado en la razón crítica y a formar profesionales que puedan aportar positivamente a su comunidad. Siendo la universidad uno de los puntos neurálgicos de la vida social y política, es imperioso tener en cuenta la dimensión democrática de la academia universitaria. Los 16 ensayos que se reúnen en el experimento democrático de Gonzalo Gami son una excelente manera en la que el público lector puede formarse una idea sólida y bien fundamentada en temas de ética política y de filosofía política.
a partir de un conjunto de temáticas de actualidad local y global. Asimismo, es una buena oportunidad de reconocer que en nuestro medio hay una producción filosófica peruana de innegable calidad. Muchas gracias, Gonzalo, y felicitaciones. Muchas gracias, profesor Falla. Recordamos a quienes nos acompañan, tanto por Zoom como por Facebook, que los y las invitamos a compartir sus preguntas a través del chat, tanto en las redes sociales como en esta sala de Zoom. A continuación, las palabras de José Carlos Agüero. Buenas noches con todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Muy contento, la verdad, de poder participar y compartir este espacio con Ricardo, con Gonzalo. Gracias a Joel por invitarme y felicitaciones en primer lugar por la publicación del libro. Felicitaciones a Gonzalo Gamio y felicitaciones a la Universidad Ruiz de Montoya por la publicación y por organizar este encuentro. Buenas noches a todos los que estén por allí, que se han dado tiempo para participar. Muchas cosas que comentar. Voy a reaccionar a la lectura, la cual debo empezar diciendo que ha sido muy entretenida. En primer lugar, muy entretenida, con muy buena pluma, con un lenguaje al mismo tiempo profundo como claro, muy bien escrito. La verdad que he disfrutado leer los ensayos de Gonzalo Gamio, y voy a empezar por una cosita, y es que es muy simpático ver cómo pueden actualizarse autores y discusiones que parecieran viejas o poco usadas ahora en un libro del 2021, que además trata sobre política y moral, muy contemporáneo. Y eso me parece que echar a rodar otra vez autores que son tan innecesarios, empezando por los que para Gonzalo son muy centrales en los diversos ensayos que nos comparte, como los pragmatistas norteamericanos, pero también Aristóteles, Hegel, o sea, varios de Todorov, pensando en los temas que a mí más me vinculan a sus reflexiones, como son los de la memoria. Todorov, pero también Elie Wiesel, al cual disfruto mucho en su lectura, tanto como académico como novelista, en fin, como escritor. Primo Levi, en fin, toda la actualización de autores, de volverlos a poner ahí a disposición en textos muy contemporáneos, me parece un gran acierto. No es que diga que se haga con efectos de ser una táctica de escritura, ¿no? Es evidente que forma parte del pensamiento de Gonzalo Gamio, o que los tiene muy presentes, pero es muy rico para la discusión actual, volverlos a poner allí. Volver a recordar que nuestra tradición de pensamiento no está superada en principio o en todo caso la idea de superación en sí misma es un error, porque siempre hay una constante conversación con autores, libros, ideas, inclusive sentimientos que tienen larga data. Entonces me parece eso muy agradable. En segundo lugar, es sorprendente y al mismo tiempo no sorprendente el terrible nivel de contemporaneidad de los ensayos. Parecieran estar refiriéndose a la coyuntura electoral de hoy, bueno,
esta situación simpática en la que nos ha colocado la vida, de vivir una pandemia y tener que escoger electoralmente entre dos males menores, cosa que ocupa varios momentos de la reflexión de Gonzalo Gamio, digamos, no de una manera descriptiva como, digamos, lo podrían tratar ahora en el presente tanto la prensa como analistas políticos, sino para mostrarnos cómo escoger entre situaciones paradójicas forma parte de un hábito de construcción de un ciudadano realmente, es decir, que no es algo que debería necesariamente asustarnos. Pero digamos, los ejemplos que pone, que se refieren en realidad a algunas elecciones atrás en el Perú, calzan perfecto para ayudarnos a pensar este momento que estamos viviendo ahora, en que tenemos que sopesar qué hacemos con este don que a veces parece un castigo, que es el tener que ejercer un voto en las sociedades democráticas. Regresaré a ello un poco más adelante. En tercer lugar, Gonzalo Gamio empieza el libro en su introducción, que me parece una bonita introducción también, recoge, plantea muy bien los asuntos en los cuales va a girar su reflexión, preguntándose por qué si en Estados Unidos, luego de la guerra de secesión, o sea, habiendo llegado al límite de algo, a un abismo, pudieron algunos pensadores reflexionar acerca de la importancia de la deliberación y, digamos, reaccionar a pensamientos más cerrados y dogmáticos. ¿Por qué no ocurre lo mismo en el Perú? Y digamos que su libro es una respuesta, de alguna manera está justificando su escritura allí, en ese marco, y me hace pensar, porque tienen evidente vinculación en los textos que también agrupó Todorov en uno de sus últimos libros, en Insumisos, donde él también se pregunta algo muy parecido, ¿no? ¿Por qué estoy escribiendo esto? ¿Por qué estoy escribiendo sobre política y moral? Dice él. ¿Por qué? En fin, es algo que siempre he estado pensando, ¿pero por qué? Y él se responde, bueno, porque yo en Bulgaria, en realidad, viviendo en un régimen cerrado, donde no podíamos expresar nuestras ideas y vivíamos en torno del miedo, donde estábamos en el fondo viviendo las consecuencias de un régimen que venía del estalinismo, necesariamente teníamos que dilucidar a cada momento cuál era el límite entre política y moral, porque todo acababa se mezclando en la cotidianidad de la represión y las posibilidades que Todorov y otros como él sentían que podían tener para ejercer su libertad eran casi cero. Entonces él se pone a pensar en eso, en su experiencia, en la experiencia de haber tenido que eh, evitar en reducir de manera consciente su agencia en una sociedad, en participar en una sociedad como en este caso la de Europa del Este, porque no es un suicida ni tampoco es un temerario. Y por eso Insumisos es tan interesante, porque luego en los ensayos que Todorov nos comparte, no se encarga de las grandes personalidades ejemplares, sino nos coloca la vida de unos cuantos intelectuales que no pueden revelarse completamente, pero sí pueden por lo menos reflexionar sobre por qué hay límites en su agencia. Y quizá algunas de las alternativas que le quedan es encontrar una forma de rebelión interna, ser insumisos, como dice el título, a unos poderes que los coactan y los superan y les impiden inclusive ser revolucionarios o transgresores de una manera más abierta. Así se justifica Todorov, así se justifica su libro, así justifica luego, o así explica a los diferentes personajes que nos va compartiendo en ese libro. Y Gonzalo Gamio creo que también justifica así su reflexión, el porqué de su constante regreso, o por lo menos en estos ensayos que son 16, así que son un buen número, una buena muestra, su regreso a pensar en torno de la democracia, la participación, aquellas cosas que son comunes a todos, cuál es la relevancia de la razón práctica, digamos,
cómo se conforma la ética en medio de un mundo donde la ética no puede estar fundada ya en nada. Entonces tiene que construirse de una forma muy distinta a como se entendía antes. No hay nada que fundamente una moral, luego del siglo XX por lo menos, entonces tiene que encontrarse fundada de otra forma. La manera que se encuentra en el liberalismo es a partir de el ejercicio renovado constantemente de eh, la, el diálogo, la conversación y aquello que es mejor para la comunidad. Y aquello que es mejor para la comunidad, que pueda convertirse en regla momentáneamente, será posiblemente un principio de acción ética, que es totalmente distinto a la manera en las cuales antes concebíamos la moral, digamos, como un principio como principios que se extendían de algunas o verdades reveladas o fes o ideas suprahistóricas. Entonces, siento también, a continuación, como cuarta cosita, que el libro que se llama El experimento democrático, que como bien lo mencionaba Ricardo Falla, alude a la praxis, ¿no? A cómo la democracia deberíamos entenderla menos como una eterna frustración, teniendo en cuenta, o digamos, midiendo, evaluando nuestras taras y carencias en relación con algún modelo existente de democracia, y más como una constante actividad. Digamos, la democracia se hace viviéndola, que es algo que prácticamente es un refraseo de algo que por allí escribe Gonzalo. Y aunque está muy bien el título, sin duda, yo creo que, para cambiarle el título, claro, digo, en el fondo es un libro que me ha gustado tanto porque Gonzalo está escribiendo constantemente en favor de la idea, ¿no? Le importa el lugar de las ideas en la sociedad contemporánea y se manda con 16 lanzas, digamos, 16 batallas para hablarnos de eso. Sí, de la democracia, claro que sí, de la ciudadanía, del espacio común, pero de qué importancia tiene el mundo de la teoría, el mundo de las ideas y la posibilidad de intercambiarlas de manera crítica entre todos, y qué triste y qué empobrecedor nuestra realidad cuando es vaciada totalmente de la necesidad de tener ideas, ideas que además sean tengan la posibilidad de entrar en juego en un intercambio de espacio comunicacional libre, digamos. Entonces, creo que el centro del libro es ese, el lugar de la deliberación y de las ideas en la democracia, y que, digamos, la construcción participativa de lo razonable, digamos, es una hermosa manera de pensar en cómo podemos vivir juntos. Y este método, si quieren, es lo que nos va a hacer posible una razón práctica que sería el ejercicio de lo político, ¿no? Entonces, me gusta y la verdad que hasta estéticamente me parece interesante, porque ayuda también, y esto es otro elemento que me agrada mucho del libro de Gonzalo Gamio, es que es profundamente pedagógico. Está escrito y organizado con sencillez y claridad, yendo de lo más general hacia lo más particular y haciéndonos el camino, me parece muy, muy de enseñanza, ¿no? En ese sentido, realmente lo recomendaría para las universidades, para los alumnos, de aquellos que quieran aproximarse a las reflexiones de lo público, lo político y sus vínculos con la ética, desde el liberalismo, cómo empezar a pensarlo y cómo además tener muchos ejemplos, 16, de aplicarlo en análisis específicos de temas como la memoria, la corrupción,
las elecciones, en fin, la vida universitaria, la educación pública, inclusive el Estado laico y algunas cosas simpáticas que por ahí puso en torno de la laicidad. Hay una cita muy interesante, no la tengo aquí apuntada, que él recoge de Rolando Ames. Quizá haya tiempo para conversar sobre eso, pero en fin. En la exposición que nos va haciendo Gonzalo Gamio, en estos textos, lo importante es que la idea ocupe un lugar en nuestra vida. Las ideas, el pensamiento, lo espiritual, digamos. Y que eso, que de alguna manera es algo así como la razón, digamos, pero una razón que se construye colectivamente, no la razón kantiana, digamos, sino una razón que se hace práctica en el intercambio comunicativo, aunque esto no es un lenguaje, es un lenguaje con el cual yo me puedo expresar, va a hacer que se desprenda de allí maneras maneras de ejercer la agencia que tengan justificación razonable, ¿no? Y no solamente una imposición en torno de, digamos, algunas arbitrariedades, justificaciones de fe, de dogma o cualquier otro valor supremo. Entonces, la práctica política debe estar fundamentada o debe tener una de sus raíces de fundamentación en la posibilidad del reconocimiento. No lo dice así Gonzalo, pero es como yo lo entiendo, porque no puede haber posibilidad de intercambio dialogante, de deliberación y luego de la deliberación, discernimiento entre posibilidades o rutas de acción, si es que no reconoces que los demás sujetos que componen tu comunidad están allí y tienen las mismas posibilidades de tener razón o de participar en el intercambio, con igual categoría, igual posibilidad de ejercer la palabra. Me parece que aunque no forma parte de su lenguaje, yo lo entiendo como, en el fondo, una mirada bastante humanista, que en todo caso, que de este libro uno puede encontrar puentes hacia las miradas humanistas del pensamiento crítico. Pienso sobre todo en Honneth y Freises, por ejemplo, pero no solo, es decir, hacia todos aquellos que han hecho del centro o uno de sus centros de pensamiento el reconocimiento, y también, ¿por qué no?, a otros que han hecho como parte de su reflexión sobre la ética, la moral y la política, el agravio moral y el sufrimiento. Ojo, eso tendré que explicarlo un poco más, pero quizás me dé tiempo. ¿Qué es lo importante entonces? Claro que es importante reconocer que el otro puede participar en la conversación. Si puede participar en la conversación, puede decir teóricamente libremente lo que quiera. Sabemos que en la vida social esto pues, no se ve así quizá, pero podemos pensar que es una ruta, un procedimiento para poder nos construir como comunidad. Por lo tanto, es fundamental el tipo de... es importante el prójimo, es importante la deliberación, es importante el intercambio, es importante el espacio comunicativo, es importante el vínculo social. Está poniéndose énfasis en la manera en que nos vinculamos. Si nos vinculamos de una manera autoritaria, que es algo al cual recurre constantemente el libro, a recordarnos como algo a evitar, el vínculo social no es que no exista, es que se va a construir de otra manera. De una manera, digamos, empobrecedora, con elementos de dominio muy fuerte, de silenciamiento, de oclusión de la reflexión, en fin, de muchas maneras no constructivas para la comunidad. Pero si el vínculo social se construye sobre la base del reconocimiento de las posibilidades
positivas y negativas de los semejantes, de los otros, ese vínculo social quizá nos dé posibilidades de acción humana que tiendan hacia la libertad, digamos, o hacia el bienestar. Tiendan, digamos. Igual, como lo dice constantemente Gonzalo Gamio, a su vez refiriéndose a sus autores más estimados, hay que reconocer que siempre podemos estar equivocados, que es un principio fundamental del conversar, del dialogar, de establecer vínculos comunicativos creativos. No participamos, o teóricamente no deberíamos participar de un intercambio para sacar solamente nuestra parte de este mercado simbólico, digamos, sino más bien para poner de nuestra parte. Y lo que ponemos de nuestra parte posiblemente sea nuestro error, pero eso que ponemos, eso construye realidad. Y esa realidad que estamos construyendo, eso puede tener muchos nombres. Uno de ellos podría ser una democracia que va andando. Podría ser. En esta línea de reflexión lo lleva a momentos muy, muy simpáticos, muy útiles para el presente, como lo dije al inicio, como por ejemplo hacernos notar que este tipo de ir, de equivocarse, de enfrentarse a los dilemas, las paradojas, enfrentarse al otro finalmente, porque el otro es una paradoja en sí mismo, no es nuestra negación, sería un poco exagerado decirlo, pero digamos que sea nuestro espejo es bastante, ¿no? El semejante no es nuestro tan semejante, pues, ¿no? El semejante es más bien alguien que es bien desemejante. Entonces, esta interacción con los demás, que además son una enorme cantidad de relaciones que se establecen, nos va a llevar a la confrontación constante de posiciones, de argumentos, de ideas, de intereses. Y digamos, estos conflictos trágicos, como los llama Gonzalo, nos van a entrenar en la posibilidad de entrenar para la toma de decisiones argumentadas, digamos. Y va a ser conflictos trágicos porque no solamente no, yo qué sé, pero digamos, no solamente será cuando tengamos la mala suerte de encontrarnos ante situaciones tipo escoger entre el mal y el mal, sino creo que en todas las situaciones. Vamos a encontrarnos con situaciones estructuralmente paradójicas porque, digamos, repitiéndome, los demás, todos aquellos que están a nuestro alrededor, son de alguna manera, si no nuestra negación, nuestro espejo distorsionado. Entonces, toda nuestra comunicación va a ser un ejercicio de adecuación a una especie de distorsión constante, ¿no? De negación constante de lo que deseamos, de nuestra tradición, de nuestros afectos, de nuestros sentimientos, de nuestras ideas, de nuestras expectativas. Y eso es bastante pedirle ya al ser humano. Es como casi un castigo, ¿no? Que te esté constantemente diciendo tu vida, tu práctica, que debes ir en contra casi que de tu primer impulso natural de imponerte, ¿no? De existir, de estar presente, de estar en el mundo, ¿no? Y digamos, como todos los demás tienen la misma intención, seguramente entrarás no de vez en cuando, no cuando tengas que escoger entre dos personajes horribles a la hora de las elecciones, sino siempre tendrás que entrar, o tendrás que escoger, o tendrás que construir tu práctica sobre la base de este tipo de deliberaciones o de paradojas. Es decir, no son tan infrecuentes, más bien diría que son constantes. Algunas cosas interesantes para terminar, y es que al mismo tiempo siento el libro tan claro y de veras tan útil, y yo realmente
lo pondría, facilitaría el acceso de este libro para los estudiantes de las universidades, de todas maneras, en todos lados. Creo que es una muy buena manera de empezar a discutir los asuntos de la democracia para salir de las visiones más procedimentales, ¿no? O los de la real política más empobrecedoras. Creo que también al mismo tiempo abre, ¿no? Se abre al tomar posición, o sea, al exponer sus ideas, se abre a interesantes discusiones. Por ejemplo, la de, digamos, componer una explicación de nuestra endeble democracia por la permanente presencia de la tradición autoritaria. Y la tradición autoritaria, por lo tanto, estaría actuando como uno de esos elementos que interfieren en nuestra deliberación cívica. Y bueno, eso es muy interesante porque creo que hay que empezar a conversar más sobre esas cosas. En algún momento se conversó sobre esas cosas, sobre todo en el citado Flores Galindo, cuando publicaron su texto sobre la tradición autoritaria, justamente, pero ya antes, ¿no? Ya antes, porque tampoco es un tema solo de Flores Galindo. Y es que me pregunto, y seguramente se preguntan muchos otros colegas, ¿cuánto de esto se sostiene de manera sólida en la revisión de nuestros procesos sociales e históricos, sobre todo en la República? Y sé que sí, me queda poquito tiempo. Lo que quiero decir es que el problema con la recurrencia a explicaciones tipo la existencia de una tradición autoritaria es que bueno, son profundamente ahistóricas, ¿no? Entonces a un historiador le chocan estas cuestiones. Flores Galindo era un historiador, claro, pero Flores Galindo no necesariamente tenía la razón, él también podía equivocarse, justamente. Se trata de entrar en esa discusión. El autoritarismo como una cultura, digamos, como algo que nos trasciende mentalmente a los peruanos a través de las décadas, inclusive de los siglos, a través de las herencias coloniales, acaban siendo explicaciones que por lo inmensas, al mismo tiempo por lo permanentes, son difíciles luego de hacer encajar en los, digamos, en los procesos minúsculos que algunos trabajamos, digamos, en las monografías que dan cuenta de alguna historia de un pueblo, de una ciudad, de una comunidad, de una región, de algún tema, de algún fenómeno social. Igual no es que no es que no haya autoritarismo, sino que es posible que más que una permanencia mental histórica difícil de seguir o de rastrear, se eh, esté constantemente creando, y a veces no, y a veces se llamamos autoritarismo a otras cosas que están sucediendo, y que posiblemente nos digan más de nuestra sociedad el describir primero qué es lo que está pasando en algunos lugares, el intentar entender las lógicas de funcionamiento, de organización social, de estructura, que a primera vista nos hace pensar que ahí está ocurriendo algo así como autoritarismo expresándose, ¿no? Y eso me lleva a la reflexión final de un minuto, espero, que es que, aunque me parece un gran título, y como lo mencionaba Ricardo, da cuenta de una de las cosas que Gonzalo quiere decir, el experimento democrático. Al mismo tiempo hay, en varios momentos, en varios de los ensayos, la idea de Gonzalo de es una experiencia, es un experimento en el sentido de es algo que algunos empujan, que hay un contexto muy desfavorable y que por lo tanto lo que tenemos o puede fallar o está no está desarrollado como debería. Digamos, ¿no? Que
que se encuentran muchos elementos en nuestra sociedad, demasiados elementos jerárquicos, digamos todo lo contrario a que serían las libertades y las potencialidades, que, digamos, cosas de antiguo régimen casi, que hacen que la democracia no florezca. Ahora, pensando en términos de colegas historiadores que han trabajado esto, me pregunto, y termino, disculpen a todos, si más bien no hay que ir a buscar en la historia, o al mismo tiempo, más bien, al mismo tiempo no hay que ir a buscar en la historia cómo se han ido construyendo nuestras prácticas democráticas. ¿Cómo es que, por ejemplo, las comunidades campesinas en el siglo XIX llegaban a acuerdos, tomaban decisiones y acababan financiando las guerras emancipatorias o las guerras de los caudillos de principios de por lo menos hasta las primeras 3, 4 décadas del siglo XIX? Y que eso que pasaba allí seguramente no se parece a una definición estricta de democracia liberal, pero es algo lo que está sucediendo allí que no es antiguo régimen, que tampoco es el Estado oligárquico, es otra cosa, y que vale mucho la pena entonces hacer este ida y vuelta entre teoría y anclaje histórico. Gracias. Muchas gracias, José Carlos. Acá, bueno, nos siguen compartiendo a través de las redes y del chat del Zoom algunas consultas, pero antes de ello, quisiéramos pues darle el pase al autor, a Gonzalo, para que nos pueda compartir algunas ideas, palabras, por favor. Gonzalo, tu audio creo que está desactivado. Estamos, sí. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Es para mí un momento muy especial la presentación de este libro y además con la compañía de Ricardo y José Carlos, a quienes agradezco su gran generosidad en la presentación de las ideas del libro. Gracias a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, a Yoela Nicama, en particular, por todos los esfuerzos que se han desplegado en todo este tiempo para que el libro salga en una época tan difícil, ¿no? En pandemia. Bueno, hay algunas cosas que me gustaría decir sobre el libro y sobre el contexto en el que fue escrito. Bueno, me he quedado siempre con cierta preocupación, ¿no? En la coyuntura en la cual este libro se presenta, ¿no? Digamos, yo terminé de escribir el libro antes de que sucediera lo de la vacancia presidencial, ¿no? Antes de que Merino asumiera el poder y fuese luego sacado del poder por la generación del Bicentenario. Y bueno, el libro también, digamos, es bastante anterior a lo que estamos viviendo hoy. Como dice José Carlos, creo que el libro, digamos, anuncia quizás o toca una serie de temas que aparecen ahora, ¿no? Y me parece que a lo mejor podría ser útil. Quizás incluso para verbalizar un poco el desconcierto que todos sentimos ante la situación actual, ¿no? Si hay una idea que atraviesa este libro, es, por un lado, la tesis de que las ideas en general y las ideas políticas se nutren de un contexto práctico que intentan esclarecer y no pueden ser entendidas fuera de ese contexto práctico, que es un contexto, como se ha dicho muy bien, histórico-cultural, ¿no? Ahí hay una influencia grande de Hegel, de los pragmatistas también. Digamos, una idea es verdadera porque esclarece la práctica, porque mejora la práctica, ¿no? Y en ese sentido, me parece que es una obligación moral de quienes nos dedicamos a
la enseñanza, a quienes nos dedicamos, digamos, a discutir ideas, llevar las ideas a intentar esclarecer las situaciones que vivimos, o en todo caso, a experimentar la colisión que a menudo tiene lugar entre las ideas y la experiencia y lo que vivimos, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Y la segunda tesis es una idea que también atraviesa los diferentes ensayos, es la tesis según la cual nuestros conflictos ético-políticos más importantes no son los conflictos entre el bien y el mal, sino entre el bien y el bien, y entre el mal y el mal, ¿no? Conflictos trágicos, ¿no? Las tragedias griegas nos han enseñado mucho sobre esto, ¿no? Por eso me parece a mí que las tragedias son más útiles que la filosofía muchas veces para aclarar lo que realmente está en juego cuando enfrentamos situaciones de conflicto en la vida cotidiana, en la vida privada y en la vida pública, ¿no? Y que este tipo de conflictos ayudan a formar nuestro discernimiento y nuestro carácter, y digamos, la experiencia de estos conflictos es formadora de ciudadanía, ¿no? Y luego yo he tratado también de hacer que estas ideas atraviesen diferentes contextos en los cuales la idea de democracia tiene que aterrizar, ¿no? Algunos, ¿no? Digamos, no he podido abarcarlos todos en un libro pequeño, ¿no? Digamos, las relaciones con la sociedad civil, la deliberación ciudadana, el tema del Estado laico, y en general el conflicto con la religión, porque me parece que vivimos en una sociedad en donde la religión tiene una presencia muy importante, tanto inspiradora como conflictiva. Me parece que ese es, digamos, esos son las astas de un toro que tenemos que tomar, ¿no? Con las dos manos. Me parece que es muy importante. La educación universitaria, ¿no? En general la educación universitaria en particular, en la medida en que es, digamos, parte de mi día a día, ¿no? Digamos, estamos realmente educándonos para poder lidiar con este tipo de conflictos que, como podemos ver y como José Carlos lo ha dicho también, forman parte de nuestra experiencia más cotidiana, ¿no? El ejercicio de la memoria, ¿no? Como un ejercicio fundamental para reconocernos en nuestros procesos históricos, para reconocernos también en aquellas situaciones en las que no hemos sido suficientemente solidarios, suficientemente empáticos, en situaciones en las cuales nos hemos enemistado, ¿no? Con nuestros hermanos y con nuestros compatriotas, ¿no? Entonces, digamos, el hacer memoria es también un ejercicio democrático fundamental. Entonces, yo he tratado de examinar, y por eso también la metáfora del experimento, ¿no? Examinar, tomando en cuenta esta lógica de ensayo-error, cómo estas ideas pueden entrar en comunicación con las circunstancias que vivimos, pues, cotidianamente, ¿no? Entonces, en cierta medida, el libro puede ofrecer algunas herramientas de reflexión que pueden ser útiles para enfrentar esta clase de conflictos y también para manifestar nuestra perplejidad, ¿no? Porque cada circunstancia tiene su novedad también, y no pretendo yo ofrecer algo así como un recetario que nos permita, enfrentar cualquier tipo de situación, ¿no? Efectivamente, el libro también ofrece una lectura del intelectual público como un ciudadano, en parte porque en el terreno de las humanidades y de las ciencias sociales
jugamos a menudo a asumir una perspectiva de neutralidad y de objetividad frente a una realidad que nos circunda, que nos interpela y que a veces nos confronta y nos sobrepasa, ¿no? Entonces, digamos, una idea fuerte en el texto consiste en señalar que el académico no puede intentar hacer abstracción de su propia inscripción en su mundo, ¿no? En su mundo, en el mundo de la academia y en el mundo de la vida pública, ¿no? Hay una serie de temas que han aparecido y que me parece que son, que es fundamental, digamos, discutir, ¿no? En algún momento yo estoy muy contento por la presentación de Ricardo y de José Carlos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí hay una apuesta por el liberalismo político, pero es, digamos, un liberalismo que no corresponde tanto a cómo generalmente en los medios de prensa o en la política del día a día, digamos, se identifica con el liberalismo, ¿no? Esto me parece que está claro en la presentación de Ricardo y de José Carlos y también en el propio texto, ¿no? Digamos, no es el liberalismo de la doctrina del mercado, ¿no? Que es una especie de idea que nos vende la prensa y nos vende la pequeñez de nuestra clase política, ¿no? Que el liberalismo es solamente la doctrina del capitalismo salvaje, ¿no? Es más bien el liberalismo de los derechos civiles, del derecho a la participación. Es el liberalismo que concibe a los ciudadanos como libres e iguales, y esto plantea una agenda fundamental de lucha contra la desigualdad también, ¿no? Por eso es el liberalismo de la deliberación cívica. Y como dice muy bien José Carlos, la deliberación comunitaria es una experiencia que no solamente, digamos, atraviesa nuestras cortas experiencias democráticas en el país. Es una experiencia que se toma, que se desarrolla también en espacios locales, ¿no? Y que, digamos, el ente del historiador o el científico social no siempre han enfocado, ¿no? Se trata de desplazar, ¿no? nuestra lente a otras experiencias de deliberación. Y eso me parece que es sumamente inspirador, ¿no? Y efectivamente, como tanto Ricardo como José Carlos han dicho, este es un libro es un libro que quiere transmitir una esperanza en el poder de las ideas, ¿no? Que las ideas no solamente están en el intelecto de los académicos, ¿no? Las ideas están operativas en nuestras maneras de aproximarnos a los demás y pueden ser también, digamos, factores de emancipación, ¿no? De liberación y de promoción de ciudadanía, ¿no? Y esto es importante que lo destaquemos, que lo destaque nuestra generación, digamos, de personas que están interesadas en la comunicación de las ideas, porque vivimos en una situación en la que se podría describir como un invierno en materia de ideas, ¿no? Las ideas aparentemente no tienen mayor atractivo y no tienen mayor, no gozan de una particular valoración pública ni en la esfera política, y en la esfera académica cada vez menos, hay que decir. Digamos, los espacios universitarios se están convirtiendo cada vez más en escenarios de instrucción profesional, más que en un lugar de transacción y discusión y examen crítico de las ideas. Entonces, digamos, creo yo que el libro también es un testimonio de una gran esperanza en lo que las ideas pueden hacer de nuestras vidas,
en lo personal y en lo público, ¿no? Y me parece que nuestra generación está tratando de apostar por recuperar el espacio de la discusión intelectual, ¿no? No en el sentido, digamos, de las élites intelectuales, sino en el sentido que el ciudadano tiene un compromiso con determinadas ideas. De hecho, cuando realizamos una determinada acción en lugar de otras, hay algunas ideas que están operando allí y que a lo mejor están inarticuladas. Y quizás nuestro trabajo sea sacarlas a la luz y discutirlas. Nuestro trabajo como ciudadanos, ¿no? Entonces, es, digamos, en ese sentido, un alegato en favor de las ideas y de su poder en nuestro presente, ¿no? Sí, digamos, la circunstancia que vivimos actualmente no es particularmente auspiciosa por varias razones que se han planteado aquí en la presentación, ¿no? La sugerencia de explorar desde un punto de vista más fenomenológico la mentalidad autoritaria me parece que es una sugerencia muy importante que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Decía, la circunstancia actual no parece muy auspiciosa en materia del futuro de nuestra democracia, ¿no? Pero yo me sentiré satisfecho si es que, digamos, lo que estamos discutiendo aquí pueda transmitirse a otros círculos de discusión y pueda, digamos, ser útil o ser productivo para que, en todo caso, si nuestras instituciones democráticas se debilitan, podamos hacer algo de sana resistencia desde los espacios en los que tenemos responsabilidad, ¿no? La academia, la calle, ¿no? Los espacios de interacción cotidiana, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos a Gonzalo por la dedicación a este proyecto, a José Carlos y a Ricardo por acompañarnos. Quiero compartir entre nosotros algunas de las consultas que han hecho para Gonzalo en el chat de este Zoom. De Luis Rivas, dice: buenas noches. ¿Cómo afecta a la democracia el hecho de que hayan identidades o grupos que van tan alejados a la realidad nacional? Uh-huh. Quizás Gonzalo quiera sí, claro. esbozar una... Sí, digamos, habría mucho que decir sobre el asunto. Digamos, tenemos que preguntarnos qué ha estado sucediendo en el país para que, digamos, nuestra clase política no haya estado realmente pendiente de lo que sucedía con nosotros en todos estos meses en los que hemos vivido en los que vivimos una crisis sanitaria aguda y una crisis económica, ¿no? Que determinados grupos, digamos, estén dispuestos a vacar a un presidente, ¿no? Y en ese sentido a agregar una crisis política y un vacío de poder en una situación de pandemia y de crisis económica, pues tendremos que preguntarnos por qué esto se da, ¿no? O que, por ejemplo, en los planes de gobierno de los principales partidos que han tomado protagonismo en estas elecciones, no haya realmente un análisis detenido sobre la crisis sanitaria que vivimos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O que las universidades estén dejando de ser un espacio de discusión política, un espacio de discusión de ideas políticas, y que haya gente que tenga que recurrir a youtubers a supuestamente informarse, ¿no?
O también que, digamos, ¿por qué la mayoría de nosotros, cuando queremos tener una información más o menos fidedigna sobre lo que ha pasado ayer o en estas horas en el país, acudimos a las redes sociales y ya no a la prensa? ¿No? O sea, en otras palabras, ¿por qué la prensa misma ha tomado distancia de nuestras circunstancias, de nuestros problemas reales y digamos, de los problemas que vivimos cotidianamente, ¿no? Yo en lo personal tengo que confesar de que, digamos, prefiero escuchar el programa de Rosa María Palacios en internet o escuchar a Cifuentes o a Curwen antes que prender la televisión y escuchar a Federico Salazar, por supuesto, ¿no? O sea, a nosotros nos puede parecer obvio que sea así, porque la credibilidad de estas personas está en entredicho, pero cualquiera que de fuera revisara nuestras costumbres en esta materia, pues se preguntaría, ¿qué ha sucedido, ¿no? En todo este tiempo, ¿no? Efectivamente, o sea, y no solamente eso, podemos ir más allá y podemos ir a niveles más extraños, ¿no? Contar con algún sector de nuestra clase política que considera que lo que está pasando en el Perú es fruto de una conspiración, ¿no? O sea, entramos a niveles de una desconexión con la realidad circundante cada vez mayor, ¿no? Y claro, lo que tenemos que exigir, yo diría, de nuestra clase política sí, pero yo creo que lo que deberíamos exigir de nosotros mismos como ciudadanía es una atención mayor a lo que digamos, sucede a nuestro alrededor, ¿no? Una atención mayor a lo que yo llamo el ámbito de la experiencia, ¿no? Al ámbito en el que precisamente hacemos experimentos, incluyendo a nuestras ideas democráticas, ¿no? Claro. Muchas gracias. Hay otra consulta. Es de Eder Carhuancho. También voy a, bueno, por favor, en la medida en que, bueno, hay un contexto, ¿no? En el cual estamos, pienso que si se animan, también José Carlos y por supuesto Ricardo, también podríamos, ¿no? Participar para seguir haciendo pues este diálogo. Dice, ¿no? ¿Qué tan democrático es el voto nulo? Si bien es cierto, la democracia tiene como una de sus bases la representatividad, ¿no es acaso una mirada ingenua pensar en la representatividad como para reducir la democracia? Votar en un no o un nulo necesariamente es tomar partido. Nos pregunta Eder Carhuancho. Un poquito digamos, De de picante. contexto, ¿no? Para hablar. Sí, exacto. Sí. Bueno, los mecanismos representativos de la democracia son un elemento fundamental de la democracia, pero no, es un elemento necesario, pero no suficiente, ¿no? Y bueno, se ha demostrado ya tantas veces que las formas democráticas pueden coexistir con maneras autoritarias también, ¿no? El voto es una condición fundamental, es una forma de expresarnos. Y también el voto viciado o nulo puede ser una forma también de expresar nuestra indignación. Yo tengo que confesar de que no he decidido mi voto todavía, porque, digamos, intuía que la segunda vuelta iba a ser un conflicto entre dos males, pero no sabía que iban a ser tan grandes males, ¿no? Entonces, no tengo idea todavía sobre cómo voy a votar, pero creo que lo que nos corresponde es escuchar a los candidatos, examinar el grado de credibilidad que tengan ambos, digamos, esperar quizás que puedan modificar sus puntos de vista iniciales
aunque no tengo mucha fe en ello, y tomar una decisión, pero esperar, ¿no? Esperar bueno, siempre habrá la posibilidad de viciar el voto, pero en principio no es una opción poco atractiva para mí, la verdad. Pero, o sea, el voto puede ser ahora mismo un instrumento decisivo de expresión política. Por supuesto, no el único. Habrá que tomar otras decisiones luego, sabiendo quién llega al poder y quién no, y qué medidas se implementarán, ¿no? Aquí hay otra consulta de Inés Milagros en el Zoom. Señala, ¿no? Las movilizaciones sociales interpelan a nuestra ética cívica, sabiendo que ahora se vienen muchas situaciones de movilización. ¿Cómo lograr que esta práctica ética no sea una simple efervescencia y poder estructurar una sociedad civil realmente viva? Yo fui de las personas que recibieron con mucho entusiasmo el tema de las movilizaciones contra Merino. Y realmente, digamos, me parece que fueron un gesto muy importante y un tipo de acción muy importante en digamos, la interrupción de una sonada autoritaria, ¿no? Pero no estoy seguro de cuál puede ser el futuro de las movilizaciones en el país. En realidad, me parece que sería interesante que se hiciese un estudio sobre digamos, cómo se ha comportado la generación del Bicentenario en estas últimas elecciones, o digamos, hacia dónde ha ido su preocupación y su apoyo cívico. Pero en realidad todavía hay una serie de elementos que todavía no podemos avisorar, ¿no? Pero no sé si José Carlos o Ricardo quisieran decir algo sobre este punto. Yo les voy a hacer una pregunta que los va a poner en aprietos. No, pero dentro de un segundo. A ver, para continuar, dos preguntas más. Gianfranco Dulanto te pregunta, Gonzalo, ¿no? Sobre la presencia de Taylor y Habermas en tu libro. ¿Cuáles son los postulados que recoges de ellos para armar las propuestas, ¿no? Las 16 lanzas, como ha mencionado José Carlos? Bueno, Taylor es un autor a quien yo le tengo mucho aprecio. De hecho, las 3 tesis que he hecho en mi vida, las 3 han sido sobre Taylor, ¿no? En realidad lo elegí porque elegir a Hegel hubiera sido elegir a un autor al que respetaba excesivamente, y yo creo que siempre hay que elegir como tema de tesis a alguien a quien uno le pueda faltar un poquito el respeto para interpelarlo un poco más, ¿no? Entonces, está presente allí, sobre todo en los trabajos que tienen que ver con la religión, la laicidad, la secularidad, y también con el reconocimiento, que es una idea que debo, digamos, a la que debo darle una presencia mayor, ¿no? Sin duda, a partir de Hegel, a partir de Taylor y Honneth también, ¿no? Habermas no aparece tanto, la verdad. Habermas, como tiene una impronta más kantiana, digamos que algunos colegas le tienen más afecto que yo, ¿no? Yo soy más sí, hegeliano, más contextualista, más aristotélico. Digamos, yo para el tema de la comunicación no distorsionada he preferido a los pragmatistas norteamericanos, ¿no? Y a otros más, ¿no? En realidad hay otros autores que siempre a uno le hablan al oído, aunque no estén en las notas al pie de página, ¿no? Incluso pintores, ¿no? O músicos, ¿no? Justo
quiero comentar pues, a todos los que nos acompañan que el tiempo bueno, nos va ya alertando, hablando al oído, y esta va a ser la última pregunta. Es de Víctor Casayo, que es también profesor de la universidad, y la voy a tomar para ampliarla e invitar a José Carlos y también a Ricardo a responderla, ¿no? Nos comenta Víctor que Gonzalo ha mencionado el valor de la tragedia. Entonces, para orientarnos en estos tiempos, en esa línea, ¿qué obras peruanas, en la literatura, quizás en la no ficción, no lo sé, nos podrían recomendar especialmente en estos tiempos? ¿No? Esta pregunta es para los tres. Por favor. Ricardo, José Carlos, por favor. Bueno, habría que ver quién conoce más de literatura en estos casos, ¿no? Porque pienso que... O de literatura universal, vamos, ¿no? Claro, sí, ¿no? Porque claro, pensar en términos de tragedia, o quizás en términos como solo acaba de decir, ¿no? Que la pintura y también la música nos permite a nosotros entender la complejidad de los procesos. Y evidentemente yo creo que hay situaciones para pensar el mundo político claramente en la literatura, ¿no? Yo pienso sobre todo en tiempos de nihilismo, ¿no? El nihilismo es una situación compleja. Alguna vez con Gonzalo hemos conversado sobre el poder corrosivo del nihilismo, ¿no? Y yo creo que hay, pero también el nihilismo como fuerza regeneradora del tiempo, ¿no? La hecatombe cultural, los momentos de devastación social y cultural suelen generar situaciones límites en todas las comunidades, ¿no? Y yo creo que ese momento para entender, digamos, lo que es la literatura de la regeneración del tiempo, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en obras de Turgeniev, que en este momento se me vienen a la cabeza, ¿no? Concretamente Turgeniev, ¿no? O Dostoyevsky, para entender lo que es situarse en situaciones, digamos, de alta complejidad, ¿no? Y hablando de poesía, Joel, que tú conoces también bien, es el caso de La Tierra Baldía de Ilias, ¿no? Yo creo que hay ahí una base de situarse en un grado cero, ¿no? Y eso es lo que yo siento, ¿no? Sobre todo hablando del experimento, ¿no?, democrático, hay situaciones en las que nos encontramos en una situación cero, en una situación de tierra aparentemente devastada, ¿no? Y yo pienso que a partir de esas situaciones donde la inteligencia que dialoga con la realidad puede encontrar las bases de una regeneración de ciertas cosas, ¿no? Y en ese sentido sí comparto el optimismo profundo de José Carlos y de Gonzalo. O sea, la idea es que evidentemente atravesamos un desierto y una tierra baldía, pero que eventualmente hay una regeneración. Yo creo que en ese sentido la literatura sí nos permite entender la dimensión de la regeneración, ¿no? Y pienso en Ilias y obviamente en Vallejo también se me viene a la cabeza, ¿no? España parte de mí este cáliz, que narra toda una devastación integral de la guerra civil, ¿no? Pero en el fondo siempre hay una presencia de una reconstrucción de ciertas cosas, ¿no? Bueno, yo de literatura y tragedia conozco muy poco, en realidad, pero mis reflexiones, Gonzalo sabe bien, van por el lado más de la ciencia. Entonces, eso es lo que podría decir. Gracias. Excelentes las recomendaciones de Ricardo, en realidad, sin duda. Ahí hay un montón a la pregunta formulada, muchas propuestas interesantes de la literatura universal. Entonces yo podría complementar pensándolo de otra forma, y es que en este momento tenemos una enorme cantidad de material, una inmensa cantidad de material testimonial, de experiencias, de escritura también, a la mano, que se están creando prácticamente en vivo y en directo, que dan cuenta de
de la experiencia de vida, de experiencia de vida agónica y de muerte de la gente en pandemia en el Perú, ¿no? Para no ir a todos los lugares del mundo, pero en el Perú en particular, que se suma a otra enorme cantidad de herencias escriturales y también orales de los periodos de la dictadura fujimorista y antes de la violencia política. La Comisión de la Verdad y su informe forman parte de este acervo, pero el archivo, por decirlo de alguna manera, de voces, de textos, de experiencias trasladadas al discurso, son tantas ahorita en el país que, digamos, si algo tuviera que recomendar sería prestarles oído, prestarles ojos, leerlas, compenetrarse con toda esa experiencia transmitida, que es una experiencia, y aquí un comentario que dejé suelto, mal explicado seguro, está unido al sufrimiento. Y el sufrimiento es una categoría que a mí particularmente me interesa resaltar como útil para el análisis de la experiencia social, porque creo que da cuenta de un nudo de la existencia constante y no de una excepcionalidad, que habla del tipo de vínculo social que se establece y que en particular en este caso, en relación con la pregunta, pensar desde el sufrimiento, la experiencia, digamos la escritura, los proyectos escriturales o los testimonios de la gente, ya sea que haya muerto en guerra, en conflicto, en dictadura, o se esté muriendo ahora por falta de amparo en medio de la pandemia, nos permite ejercer, prestar otra mirada, digamos, a lo que si nos, digamos, el sufrimiento nos permite transgredir la narrativa épica. Sin ello, sin poner énfasis en la experiencia sufriente de las personas, es muy posible que se impongan las explicaciones donde las acciones ejemplares o los discursos heroicos o la sucesión de actividades notables se organicen para justificar a los actores de un determinado drama. Pero cuando aludes al sufrimiento, entre otras cosas, no digo que sea la única manera de entrarle a los asuntos sociales, pero cuando se usa el sufrimiento, interpelas a todos. O sea, interpelas a todos los actores alrededor de un problema. Interpelas a quien cree que tiene la razón, interpelas al perpetrador, interpelas a la víctima, interpelas a todos, porque el sufrimiento básicamente es una experiencia, no tiene orientación, no tiene brújula, digamos. Entonces interpela también al militante, interpela al revolucionario, en tanto sus actos tienen consecuencias y han tenido racionalidades detrás, interpela al Estado, interpela a la fuerza de seguridad, interpela a los médicos, interpela en la actualidad, interpela a todos, ¿no? Entonces, si quieren, eso es lo que yo podría comentar. Leamos la realidad desde con esas lentes. Sí, yo continuaría con la misma línea que ha señalado José Carlos ahora, ¿no? O sea, y esto es muy antiguo, ¿no? Los griegos decían que la sabiduría de las tragedias consistía en el aprendizaje a través del sufrimiento. Pacémata, macémata. O sea, el sufrimiento no lo puedes erradicar de la vida, porque la vida es así, para los individuos y también para las comunidades. O sea, lo que uno puede hacer es aprender de esto para precisamente hacer justicia, establecer medidas de no repetición, como se dice en la terminología de la justicia transicional, pero el sufrimiento es una experiencia fundamental que hay que observar con reflexión realmente lúcida y con solidaridad, ¿no? Yo tengo que decir que si hay un libro que en los últimos años ha influido en mi vida decisivamente y en mi comprensión de la condición humana,
es Si esto es un hombre, de Primo Levi, ¿no? Que me lo recomendó Ricardo, precisamente. Y yo pienso que es un libro que todos deberíamos leer, ¿no? Por un acercamiento realmente poderoso y cálido a la experiencia del sufrimiento propio y ajeno, ¿no? Y en ese sentido también el informe final de la Comisión de la Verdad, en gran medida estamos viviendo lo que estamos viviendo porque no hemos sabido usar ese material para discutir, ¿no? Sus recomendaciones, sus conclusiones, etcétera. En parte porque la clase política lo ha impedido, pero también porque nosotros no hemos sido lo suficientemente lúcidos para encarar ese texto, ¿no? Y discutirlo. Y por supuesto tengo que mencionar esa importantísima literatura testimonial que sigue al informe final y es tan importante como el propio informe para comprender nuestra situación. Y ahí tengo que evocar a Lurgio Gavilán, a Carlos Flores Lizana y por supuesto de manera muy especial al libro de José Carlos, Los Rendidos, que me parece un libro muy importante. No solamente en términos testimoniales, sino también un texto enormemente lúcido respecto de cómo entender las rutas de la reconciliación, ¿no? La reconciliación como una actividad más que un propósito, ¿no? El que podamos conversar, dice el texto de José Carlos, ¿no? La conversación no tiene un propósito explícito. La conversación no tiene un programa previo. La conversación es ya el acto de encuentro de las personas, ¿no? Yo recuerdo mucho una entrevista que le hizo Jaime Altaus a José Carlos y a Renato. Renato Cisneros. Cisneros, ¿sí? En realidad, tengo que decir que de Altaus no aportó nada a la entrevista. Lo interesante fue cómo espontáneamente José Carlos y Renato conversaron y a mí me pareció un ejercicio de encuentro honesto, que tendría, digamos, que es ejemplar para el ejercicio de la comunicación ciudadana y es una forma así crucial de encontrar rutas de encuentro entre los peruanos, ¿no? De Altaus no aportó nada ahí, pero lo que pudimos ver fue extraordinario. Muchas gracias, Ricardo, José Carlos, Gonzalo, eh, por sus recomendaciones, sus palabras. Muy escasamente podría añadir de que los comentarios que han cerrado este encuentro de esta noche me hizo recordar este inicio de la novela de Tolstoy, ¿no? De Ana Karenina, donde dice que todas las familias felices son iguales, pero cada familia infeliz lo es a su manera, ¿no? Y como el dolor, ¿no? Que se ha mencionado, es un elemento a la vez tan universal, pero que también se transmite de forma particular, se vive de forma particular. No sé si alguna palabra de cierre, Gonzalo. Bueno, yo quiero agradecer a todos los presentes que nos han acompañado en esta noche, ¿no? En algo tan importante para mí como la presentación del libro. Y yo nuevamente agradezco a Ricardo y a José Carlos por sus reflexiones que me alimentan mucho, digamos, la mente para futuras ideas. Y creo que este es un espacio que deberíamos, digamos, seguir ejercitando más allá de los textos, ¿no? O sea,
tres personas dedicadas a temas afines y que se encuentran para conversar, ¿no? Y un agradecimiento muy especial a Joel, que ha estado trabajando con mucho entusiasmo y con mucho esfuerzo por que este libro vea la luz, y a la universidad, ¿no? Muchas gracias y nos veremos pronto, ¿no? Claro, claro que sí. Muchas gracias a todas y todos quienes nos están acompañando. Para quienes deseen adquirir el libro, contamos que lo pueden encontrar en plataformas como Apple Store, Amazon, Google Books, el Corte Inglés, ¿no? Donde sea de su preferencia. Les recordamos, por favor, que si desean saber más sobre nuestras publicaciones, visiten la página web de la universidad, www.uarm.edu.pe. Bueno, muchas gracias de nuevo. Estamos pues en contacto. Muchas gracias, José Carlos. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Gonzalo, por la confianza, y seguro que vienen nuevos y más proyectos. Buenas noches. Buenas noches.